Hola y bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico que se origina en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de su restaurante Interarrope hoy, 1 de marzo del 2018. Me acompañan en esta nueva edición el licenciado Jorge Farinacci. Hola, Tito. Saludos. Y Juan Carlos Vélez Santana. Hola, buenos días. Que colabora acá con el Proyecto Inocencia de Puerto Rico, de la Interamericana, y nos está colaborando hoy en este programa. Hoy pues tenemos varios temas interesantes, como hemos nosotros discutido antes de comenzar el programa. Vamos a estar hablando en primer orden de un caso que tuvo una vista oral este lunes ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el caso de Yanil versus Acme, que es sobre el tema de la facultad que tiene una unión en términos constitucionales de cobrarle ¿verdad? Los pagos mensuales, las cuotas de la unión, a un empleado que, aunque es parte de la unidad apropiada, no está en la unión. Eso se está discutiendo, tiene que ver mucho con la libertad de expresión, primera enmienda, libertad de asociación, y el compañero Farinacci tuvo la oportunidad de escuchar la vista oral, así que podemos un poco adelantar sobre qué esperar del Tribunal Supremo en cuanto a este tema y su efecto en Puerto Rico. Por otro lado, vamos también a hablar de algo que pasó ayer, la vista preliminar del caso del exalcalde de Aguadilla, Héctor O'Neill. Hay unos planteamientos de que si la vista es privada, no debe ser privada, pero además de eso la vista se está transmitiendo por televisión. ¿Cuáles son los issues, los conflictos que hay, los derechos en conflicto en ese reclamo de esa vista pública, que es lo que persigue que esa vista sea confidencial? Vamos un poco a hablar de qué es lo que provee nuestro ordenamiento jurídico y cuál es el estándar que el fiscal tiene que establecer para lograr que esa vista sea privada. También vamos a hablar sobre algo que es noticia en el día de hoy, que es el tema del supuesto plan para combatir la criminalidad del jefe de seguridad, Héctor Pesquera. Ha tenido un gran manto de confidencialidad ese plan, hay mucha frustración, inclusive de alcaldes del partido de mayoría, sobre la ejecutoria del señor Héctor Pesquera, y sobre eso pues vamos también a compartir las estadísticas, particularmente si es razonable el argumento de que ese plan debe ser confidencial para no alertar a los criminales o no minimizar su posible efecto positivo. Bueno, y sobre eso pues hablaremos después de esta primera pausa. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresando a Pensándolo Bien, programa de análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Pues ya un poco compartimos con ustedes los temas que vamos a estar hablando, pero debo aclarar que Héctor O'Neill es exalcalde de Guaynabo. Ustedes me aclararon, yo dije que era de Aguadilla. Pero no de bueno, Aguadilla. yo vivo en Guaynabo, así que fue un lapso, así que disculpen. Pero es que tengo una actividad en Aguadilla mañana, yo creo que ese es un poco el problema que matizó mi recuerdo. Pero bueno, Tito, vamos a comenzar con el caso de la vista oral. ¿Qué se espera de ese caso? Bueno, este es un caso donde es bastante fácil apostar a cuál va a ser el desenlace, por el hecho de que hubo un caso similar el año pasado que estaba ante la consideración del Tribunal Supremo, pero ante el fallecimiento del entonces juez asociado Scalia, el Supremo se dividió 4-4. O sea que ya, por ejemplo, el juez Kennedy ya notificó su postura, que fue lo con los otros jueces conservadores, y pues es bastante seguro que el juez Gorsuch también va a favorecer esa posición. Lo que entonces no se sabe es cuál va a ser el alcance de la decisión. Ok, ¿cuál es el asunto? El asunto es que las uniones en el sector público que imitan el modelo en las empresas privadas, que es un modelo exclusivo de Estados Unidos, el resto del mundo no tiene ese modelo, es el modelo de la unidad apropiada y el representante exclusivo. ¿Qué significa? Que en una fábrica de 100 personas, si 51 empleados quieren estar en una unión, los 100 están representados por la unión. En Europa no es así. En Europa puede haber más de una unión en un mismo taller. En Estados Unidos y Puerto Rico está el concepto de representante exclusivo. Nada, puede haber una unión por unidad apropiada que tiene el deber de representar a la totalidad de la unidad apropiada, aunque no hayan querido estar en la unión. La pregunta que siempre se ha hecho es, ¿y eso es 49? Supongamos que de 100, 51 quieren la unión, 49 no quieren la unión. Pues ¿qué sabemos? Primero, que la unión tiene que representar a los 100. Dos, y los 49 que no quisieron participar, que estuvieron en contra, tienen que pagar por los servicios de la unión que les va a representar. Pues por muchos años la distinción era sí y no. Para aquellas cosas que tenían que ver específicamente con negociar el convenio colectivo, cuando había una vista de arbitraje, cuando se había una acción disciplinaria contra un empleado, lo que llaman administrar la representación, pues había que pagar esa cuota. Claro, porque eso beneficiaba a esos empleados no unionados. Sí, se llama el free rider, ¿verdad? De que no queremos que alguien no pague, sin embargo reciba todos los beneficios de un abogado, de representación sindical, de un convenio colectivo. Pero aquellas partes que eran de la unión como tal, cuando la unión adoptaba una causa, apoyaba un candidato a puesto electivo, actividades internas de la unión, pues el empleado que era meramente miembro de la unidad apropiada no pagaba esa parte de la cuota. Pero ahora el ataque es más frontal, porque se está planteando que en el sector público, por definición, cuando la unión se sienta con el patrono a negociar aumentos salariales, por ejemplo, pensamos en maestros, cuántos estudiantes por salón, etcétera, que esos no son asuntos puramente laborales, que eso es asuntos de política pública. Esos asuntos de la visión de nosotros como ciudadanos sobre si hay más dinero para las escuelas, menos dinero para las escuelas. Claro. Y por ende, eso es expresión. Y obligar a un empleado que no quiere ser representado por esa unión a pagarle a la unión para tomar posturas sobre si hay que aumentar los impuestos, bajar los impuestos, subir el salario, bajar los salarios, es obligar a ese empleado a subsidiar expresión con la que no está de acuerdo. Es el concepto de compelled speech. Y parecido a lo que pasó incluso con la colegiación del colegio de abogados, con las cuotas, que había una área que si la persona objetaba no se podía... Sí, en el concepto de las colegiaciones se considera eso más compelled subsidy. Yo estoy subsidiando actividad con la que tal vez no estoy de acuerdo. Aquí es subsidiar expresión con la que no estoy de acuerdo, porque cuando la unión se sienta con el patrón y le dice deberíamos tener menos estudiantes por salón, eso es expresión, eso es una posición política, sobre política pública. De hecho, hay una ahora mismo que está un anuncio que acaba de salir de la American Federation con relación a la escuela charter. A la charter. Y eso es ser un ejemplo claro de eso. Pero incluso no meramente como expresión de legislación, sino incluso en el proceso mismo de la negociación colectiva. Cuando yo estoy negociando con el patrono y digo no debe haber traslado, o no debe de haber, o debe haber tal día de enfermedad, eso es public policy, ¿verdad? Y eso no debería... médico, por ejemplo. Y por ende no se le puede obligar a alguien a pagar. Eso va a crear un problema muy serio porque aún la unión tendría el deber de representar los intereses de los 100. Y si hay acción disciplinaria contra los 100, hay que darle abogado a esos 100 empleados. Pero no está garantizado el flujo de ingresos porque sería puramente voluntario. Y con toda honestidad, ¿para qué tú vas a pagar por algo que puedes recibir de gratis? Sí. No tengo obligación de pagar, tengo obligación de darme.
pues ¿para qué te voy a pagar? Y ese es uno de los efectos que no se sabe. Segundo, en Estados Unidos no existe mucho el concepto de la corporación pública, como tenemos en Puerto Rico, la AAA, Energía Eléctrica, el Fondo de Seguro del Estado, mientras sean públicas. Y no está claro si hasta cuál va a ser el alcance de la decisión, porque cuando uno está en una corporación pública, es pública, pero opera como negocio privado. O sea que ahí lo hace público es que el pueblo de Puerto Rico es el accionista mayor, si se quiere. Y eso pues todavía estaría en duda. O sea que Puerto Rico siempre es hay muchos limbos que quedan cuando se hacen decisiones allá, pero también, yo no sé si estoy viendo el ultra silver lining, pero obligaría a las uniones a, en vez de partir de la premisa de que los trabajadores tienen que pagarle cuotas, que sean relevantes a sus empleados y le ofrezcan servicios más allá de los obligados por ley, de manera en que el trabajador se sienta representado y por ende voluntariamente pague. Pero obviamente crea un catch-22 porque tienes por un lado el modelo de la representación exclusiva, donde estoy obligado a representar a todo el mundo, pero nadie está obligado a pagarme cuotas. O sea que llega un punto en que hay que básicamente trabajar de gratis. ¿Eso sería taller cerrado entonces? No, porque taller cerrado es un poquito más allá y es el asunto de que para ser de empleado hay que ser de la unión. Aquí es la cuestión de que nadie más te puede representar. Yo te represento a ti y más nadie te puede representar. Parecido a lo que pasó con la Federación de Maestros, aquí en la Asociación de Maestros, cuando descalificaron a la Federación. Bueno, pero nosotros tenemos el modelo norteamericano nuevamente de que en una unidad apropiada solamente puede haber una unión que representa a todo el mundo, a diferencia de Europa, donde tú puedes tener un taller con 30 de una unión, 30 de otra unión y 40 de otra unión, y las tres uniones colaboran frente al patrono. Pero aquí uno tiene que representarlo a todos, que en teoría le da más poder a la unión, pero a la misma vez ahora lo están desangrando, porque no hay obligación de ninguna de esas personas representadas a pagar. Es como si el gobierno te dijera, te tengo que dar policía y bomberos, pero no tienes que pagar impuestos. Puedes pagar impuestos si quieres. Pues solamente una persona con mucha visión ciudadana y cívica va a pagar. Hay un elemento, si yo estoy obligado a representante, el planteamiento es que tú estás obligado a pagarme mínimamente por ese trabajo. A mí algo que me preocupa mucho cuando escuché de este caso, y tiene que ver con Citizens United. Sabemos que desde que se aprobó ese caso por el Tribunal Supremo, las corporaciones tienen mano libre para aportar sumas cuantiosas a candidatos políticos, particularmente al Partido Republicano, los grandes, ¿verdad? Todos estos neoliberales, todas estas corporaciones que quieren menos restricciones, menos reglamentación en la forma en que ellos hacen sus negocios. Claro, uno decía, bueno, las corporaciones pueden, pero también pueden las uniones. Lo que pasa es que si este caso se resuelve como tú anticipas, las uniones no van a tener el poder económico para entonces poder impulsar sus programas, sus ideas. Menos, porque antes no lo tenían porque solamente podían usar el dinero de aquellos unionados que lo autorizaran. Claro. Ahora ni siquiera pueden cobrarle por lo básico. Pero había un doble vara. ¿Por qué? Porque la unión tenía que pedirle permiso a cada miembro para usar su cuota para eso. Pero la corporación no tiene que pedirle permiso a los accionistas. Ahora ese desbalance es más manifiesto. El desbalance es mucho más brutal. Claro. Y eso evidentemente se va a reflejar en los anuncios, se va a reflejar los congresistas. ¿Cuánto necesita un congresista para ser candidato? Un presidente para llegar a la presidencia. Millones. Uno podría pensar, bueno, bajo Citizens United por lo menos distintos sectores con visiones opuestas de mundo y de visión económica pueden aportar, pero realmente ante esta nueva realidad van a ser solamente las grandes corporaciones los que van a tener la posibilidad de impulsar su programa, sus ideas y sus candidatos. Más con casos como este. Sí, que eso eran los PAC también, ¿verdad? Sí, está con todos los PAC, pero nuevamente la corporación no meramente tiene la ventaja que tiene más dinero, es que no tiene que pedirle permiso a cada accionista, que técnicamente es el dueño de la corporación, pero la unión tiene que ir miembro por miembro a pedirle permiso para usar su cuota, pero ahora era parte de su cuota, porque se daba por cierto que aquella parte de la cuota que se usaba, pues mira, si a mí un empleado le hace una sesión disciplinaria, la unión tiene un deber de proveerle un abogado para representarlo en la vista, pues ¿quién le paga a ese abogado? La unión lo pagaba de las cuotas de todos los empleados que se beneficiaban de ese servicio. Que técnicamente uno puede decir que es por decirlo así, una movida para eliminar la unión, porque en el sector público hicieron bastante énfasis en la vista oral de que esto no tiene que ver con las empresas privadas, ¿verdad? Porque esto es un caso de libertad de expresión, pero va acercando. En Puerto Rico sobre todo tenemos una muy baja tasa de participación sindical en el sector privado, sería el fin del sindicalismo. Y eso tiene unas repercusiones muy serias.
porque al fin y al cabo uno puede tener muchas críticas a cómo son en estos momentos la manera en que se manejan los sindicatos, pero la idea de que los trabajadores puedan hacer colectivamente, porque el planteamiento de los jueces eran, bueno, que lo hagan individualmente, que cada trabajador se siente y pida un aumento y otra. O sea, si cada trabajador individualmente pide un aumento, nunca se lo van a dar. La razón por la cual le dan aumento es porque van los 100 empleados y se sientan en el mismo lugar y le dicen nosotros 100. Pero las uniones lo que hacen es que en vez de tener que ir los 100, van 5 a nombre de los 100, porque no puede tener 100 personas en un salón. No, lo que negocian. Y eso pues, obviamente va a trastocar eso, y hay que ver si el sindicalismo logra sobrevivir, si no es mano libre del patrón. Pero hablemos de Puerto Rico, el efecto de esa decisión en Puerto Rico, particularmente, bueno, el sindicalismo en Puerto Rico, que está en una situación muy difícil, pero las colegiaciones compulsorias. No creo que afecte a las colegiaciones por el asunto del state action, ¿verdad? Porque aquí lo que se plantea es que cuando el representante sindical se sienta con el secretario de Agricultura, por poner un nombre de un departamento que pueda tener sindicato, y le dice a ese al secretario de gabinete, mira, yo creo que de estos $3 millones que le dieron a la agencia, 1 millón debería ser para esto, deberían usar este retiro, no este otro retiro, que cuesta más, cuesta menos. Eso es como ir a la legislatura a cabildear. Es el equivalente de ir a cabildear. Y nadie está obligado a pagar por un cabildeo con el que no está de acuerdo. Y ese va a ser el efecto fuerte. Yo creo que van a distinguir las colegiaciones porque la mayoría de los estados de Estados Unidos tienen colegiación compulsoria, y yo vi a los jueces del Supremo haciendo la distinción. Nuevamente, esto está diseñado principalmente para limitar lo que se entiende ha sido un poder excesivo de las uniones en el sector público. Piensan en maestros, piensan en bomberos, piensan en muchos sectores que tienen muy baja paga, pero tienen fuerza política, y ahora tendrían mucho menos fuerza política, y eso va a tener un efecto. Y en Puerto Rico, nuevamente, la mayoría de los trabajadores sindicalizados son del sector público, o sea que eliminaría el sindicalismo en Puerto Rico. Y segundo, dejaría la duda sobre las corporaciones públicas, porque nuevamente en Estados Unidos es tan rígida esa distinción entre gobierno y privado, y el concepto de corporaciones que le pertenecen al gobierno, sin embargo que generan productos y servicios y riqueza, es novedoso, y en Puerto Rico eso se va a litigar. Pero nuevamente, ya sea en La Chardón o en Puerta de Tierra, no he visto un oído simpático a lo que desafortunadamente, a lo que para muchos desafortunadamente sigue siendo un derecho constitucional fundamental que no existe en la Constitución Federal, que es el derecho a tener un sindicato que represente a los trabajadores. O sea que en Puerto Rico hay un choque de 2 valores constitucionales, en Estados Unidos solamente 1. Oye, lo importante de eso es que se ha hecho la campaña para, por decir así, desprestigiar las uniones, pero los beneficios que tienen los trabajadores, incluyendo plan médico, horas, etcétera, ha sido por las uniones. O que no te voten sin razón, tan sencillo como que no te voten sin razón, y que alguien tenga el deber de defenderte cuando eso ocurra. Pues bueno, vamos a una pausa, y a nuestro regreso retomamos el caso de Héctor O'Neill, el exalcalde de la ciudad de Guaynabo. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado, y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí, el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina, y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter.
La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Regresamos a Pensándolo Bien. Me acompaña Juan Carlos Vélez Santana, Jorge Farinacci, que les habla, Julio Fontanet. Y vamos a hablar ahora del caso de Héctor O'Neill, particularmente lo que aconteció en el día de ayer. Básicamente, la vista se suspendió porque Fiscalía reclamaba su derecho, o el derecho de la víctima, o alegada víctima, o víctimas, de que esa vista se celebrara en privado. Y claro, esa vista tiene un componente adicional que agrava la controversia, es que esa vista se estaba televisando, y eso consistente con unas determinaciones que el Tribunal Supremo ha tomado en varios casos, inclusive algunos del Proyecto de Inocencia, de que estas vistas deben televisarse. El Proyecto de Inocencia siempre ha estado a favor de que las vistas se televisen. Nos parece que es una forma muy idónea de educar al pueblo sobre los procesos judiciales, de la transparencia. Yo creo que es muy positivo, pero este caso trasciende ese asunto, porque en este caso, donde hay unas denuncias de agresiones sexuales, hostigamientos sexuales, es decir, de conducta sexual, nuestro ordenamiento jurídico provee unas medidas para garantizar la dignidad y la seguridad y estabilidad mental de las alegadas víctimas. Hay dos reglas importantes. La primera es la regla 131.1, que nos habla sobre los testimonios bajo el sistema de videoconferencia, que es un proceso que se ha determinado que es constitucional, donde la víctima puede declarar en otro salón y su testimonio, su figura, es decir, todo lo que tiene que ver con esa declaración, se transmite con inmediatez al salón donde está el acusado, donde están sus abogados y donde está el fiscal. Esto se hace en casos donde se plantea y se establece por Fiscalía de que esa víctima sufriría un gran disturbio emocional de declarar frente a frente en el mismo espacio que el acusado. Es una variación, claro, es una variación del llamado face-to-face confrontation, que requiere, bajo el common law, que la persona esté frente a frente al acusado. Aquí se ha resuelto que lo importante es que pueda contrainterrogar y que lo vea con inmediatez, aunque sea en un salón al lado, ¿verdad?, por videoconferencia. Así que eso es importante. La ley 31 del 97 fue la que estableció este proceso en Puerto Rico para menores de 18 años. La ley 151 del 2010 la extendió a toda persona, niños, mujeres, que sean víctimas o alegadas víctimas de casos de inmunidad sexual como los que está imputado Héctor O'Neill. ¿Qué sucede? Eso por un lado. Claro, este caso no se trata de ese reclamo, pero me parece que es bueno hacer la distinción correspondiente. La regla 131 de procedimiento penal establece otra cosa. Establece que en casos donde niños o mujeres aleguen que son víctimas de casos de inmunidad sexual, otros casos, ¿verdad?, como bajo la ley 54 también, aunque no sean casos sexuales o maltrato, pueden pedir que la vista sea en privado. Y eso es lo que se está planteando en este caso. No se está planteando videoconferencia, que la vista sea en privado. ¿Qué implica que la vista sea en privado? Que solamente esté el acusado, sus abogados, el juez, el alguacil y el fiscal. Es decir, no hay periodista y no hay público. Entonces, claro, hay un derecho del acusado a que las vistas sean públicas, y hay un derecho del pueblo también a estar presente en esas audiencias. Así que tenemos un conflicto entre dos derechos. El derecho del acusado a que sea pública y del pueblo también. Pero claro, el derecho que tiene la víctima a proteger su estabilidad emocional, su intimidad, porque hay que recordar
que estos casos donde se acusa a alguien de un delito de naturaleza sexual, el contrainterrogatorio, inclusive el interrogatorio directo, pero más el contrainterrogatorio, es sobre cosas muy que pueden propiciar pudor, incomodidad, y hay muchas personas que evidentemente esto le causa una gran incomodidad, porque no es fácil hablar de estas cosas en público. Bueno, yo creo que a todo el mundo, porque nadie está hablando por ahí de lo que hace en su intimidad en la cama. No, y más si es en contra de tu voluntad, si es una cosa que fuiste humillada. No, que requiere detalles particulares, por ejemplo. Claro. Que sabe que se va a publicar en la prensa, no en la prensa escrita, ¿sabes? Porque una cosa es, no quiero minimizar, pero si tú en Puerto Rico hay casos todos los días, desafortunadamente, de este tipo de situación, y es dificultoso para la víctima testificar, pero si tú le añades a eso casi la seguridad de lo que pasa en esa vista, aunque hayan 5 personas nada más allí, tú sabes que 5 días están apuntando a toda velocidad, que al otro día en la primera plana va a estar plasmado unos detalles tuyos, o sea, no es solamente decirlo, es saber que va a trascender el salón, o sea, que sin duda hay un elemento adicional. Y las ahí. confrontaciones, incluso claro, aquí en el caso de que sea privado y no sea público, se transmita. Estamos hablando también de estos programas que entran bien particularmente en las intimidades de las víctimas, que son bien incisivos, que no voy a decir los nombres, pero que ustedes saben cuáles son. Pero lo que me está curioso, Julio, no sé cuál tu opinión es lo siguiente, la experiencia de lo que yo he visto, anecdótico, en los casos que han llegado al Supremo cuando la prensa pide solicitud de participar en este tipo de vistas, es que típicamente quien se opone a la presencia de la prensa es el acusado. Es el acusado, porque piensa, sobre todo en regla 6 o BP, que va a influenciar el jurado, que puede ya tener o sea, que le va a ser difícil en el caso del juicio como tal conseguir un jurado imparcial, porque si todo el mundo vio algo de esto en las noticias, pues ya va a estar parcializado. Pero en este caso es la fiscalía quien se está oponiendo a la naturaleza pública. Obviamente por la naturaleza del caso. Claro. O sea, que uno aparentaría primero que la norma es que en regla general el acusado es el que tiene la resistencia, porque no es que renuncia a su derecho a juicio público, es que quiere un juicio justo y imparcial, que podría ser afectado si los detalles del caso de la fiscalía se socializan antes del juicio. Pero aquí no es el caso. Yo creo que por la naturaleza de la acusación, porque porque si es un caso de agresión física, pues tal vez el testigo dice, sí, este fue el que me dio un puño, yo no tengo problema con decirlo en cualquier lado de la esquina, pero por la naturaleza sensible de la acusación, pues los testigos pueden tener más resistencia a testificar. Es lógico pensar que una alegada víctima de un caso de agresión sexual va a sentir una gran incomodidad de declarar frente a muchas personas. Por eso es que hay tan pocas denuncias. Es decir, esto que ha pasado con Me Too es reflejo de que es muy difícil hacer estas denuncias. No significa que todas las denuncias son meritorias, pero yo creo que podemos estipular que realmente es muy difícil para una mujer enfrentarse a un acusado, un alegado acusado poderoso, ya sea en Hollywood, ya sea en el Tribunal Federal, ya sea en el gobierno, ya sea donde sea. Es decir, crea un efecto inhibitorio el tú saber, bueno, ¿lo denuncio o no lo denuncio? Voy a tener que declarar frente a todo el mundo lo que me hizo, cómo me lo hizo, se va a saber. Frente a la prensa, con esos titulares que muchas veces persiguen llamar la atención de manera un poco grosera. Crea un efecto inhibitorio. Así que es lógico pensar que Fiscalía quiere proveerle como una medida cautelar un beneficio a estas alegadas víctimas para que puedan sentirse más cómodas al declarar. Y por eso la insistencia de Fiscalía. Ahora, hay una situación muy particular. Las reglas 131, distinto a las reglas 131.1, que es la de la videoconferencia, no establece un estándar claro. Porque para la videoconferencia el estándar es si declarar le produciría un disturbio emocional. Y eso pues tú presentarás prueba pericial y el perito te dirá. Acá es básicamente si es necesario o no es necesario. Es decir, no sé si eso va a requerir un estándar más flexible o inclusive a ser tan vago, pues te pesará más el derecho a un juicio público sobre todo, ¿no? Así es que la juez lo que hizo en este caso correctamente, como dice la regla 131, es sentarse a evaluar los argumentos para ver si hay la necesidad en este caso de que los testimonios de las alegadas víctimas sean en privado y no en público. Y si son en privado, es obvio que no se va a transmitir por televisión tampoco, porque eso es otro issue, ¿verdad? Va que la transmisión por televisión aquí agrava, pero si la vista es privada, implica que los periodistas no van a estar no meramente en la audiencia, tampoco va a ser transmitido su testimonio. Y yo creo que el testimonio, si se transmite por televisión,
es más retante para las víctimas de este tipo de delitos. A pesar de que yo favorezco la presencia de las cámaras y el puesto de inocencia siempre lo he favorecido, hay casos y evidentemente se le hace aún más difícil a una mujer declarar sobre lo que le aconteció, si esto que le aconteció tiene que ver con estos tipos de delitos que giran en torno a su indemnidad sexual. Entonces, yo quería añadir además a eso, que también no nos olvidemos que muchas denuncias no se dan porque tienen pareja las personas. Así que a veces ni siquiera las parejas se enteran porque eso plantea un problema dentro de nuestra sociedad machista, pues que el hombre se entere de que su esposa, su pareja, aunque fuese en contra de su voluntad, fue agredida sexualmente. Hay otro problema que yo quiero que lo comente, en el sentido de lo que sería circuito cerrado o videoconferencia, que a mí me plantea siempre un problema, en el sentido de que el derecho a la confrontación, independientemente que yo estoy viendo a la víctima, se puede perder parte de lo que sería el disminor, porque lo estás viendo, por decirlo así, por un filtro, y no estoy yo precisamente frente a la víctima, no estar acusado frente a la víctima o alegada víctima, para uno ver todo el body language completo, porque no la puedes ver, no puedes oír, está filtrado, y a mí me plantea por lo menos un problema del derecho a la confrontación. No, claro. Recuerda que el derecho a la confrontación tiene dos vertientes: el derecho al careo, que es el mero hecho de estar frente a frente, porque la doctrina parte de la premisa de que ese face-to-face confrontation ya es una medida cautelar para garantizar que personas te van a denunciar o declaran en contra tuya cuando están dispuestos a darte la cara. Parte de esa premisa social, de esa premisa histórica, ¿ok? Pero por otro lado hay que recordar el estado de algunas personas son muy vulnerables frente al supuesto acusado, ¿verdad? Alegado acusado. Así que un poco el Tribunal Supremo ha establecido federal y ha sido adoptado en Puerto Rico mediante la regla 131.1 de que esto es posible pero en vía excepcional. Por eso el requisito de que se establezca que si tú declaras frente a frente en el mismo espacio, que estás al frente del acusado a 10 o 15 metros, que es el posicionamiento usual, eso te va a ocasionar un disturbio emocional. Así que no es estándar tampoco fácil para el fiscal establecer. En muchos estados, el videoconferencia está únicamente disponible para niños menores de 18 años víctimas de abuso sexual. Y en Puerto Rico era así hasta el 2010, se extendió entonces ya a mujeres, ¿verdad? Además de niños y niñas. O sea, que claro, solamente a mujeres. No, a niños, bueno, no a hombres, pero... Por eso plantearía otro problema en el sentido de la igual protección de las leyes, porque el hombre también puede sentirse mal por tener que declarar, porque no solamente a la mujer. Sí, pero yo creo que pero yo creo que podemos estipular que socialmente la mayoría de las víctimas de abuso sexual, el victimario es el hombre y la víctima es la mujer o niños y niñas. O sea, ese es el escenario. Pero yo creo que la legislación se queda coja porque debería ser a la persona, porque en ese sentido, el hombre que ha agredido sexualmente no se va a sentir mal, no va a ser su pudor. Pero una pregunta, Julio, porque quiero lo que estaba planteando, tanto este tema como el que estaba discutiendo, es la ausencia de estándares claros. Y yo tengo una preocupación con eso, porque yo he tenido desacuerdos en cómo nuestro ordenamiento ha ido aparenta un caso a caso, y los casos a caso a veces son importantes porque cada caso es diferente, pero se presta para una visión del público de que hay gato encerrado. Y yo no sé exactamente qué es cómo es que podemos apreciar esta situación, porque yo parte de la premisa siempre de que por un lado, en un caso típico, el que no quiere que sea público es el acusado, porque eso va a afectar al jurado, porque en Puerto Rico mucha gente piensa, se lo hizo, o lo más seguro lo hizo, y sobre todo en BP y regla 6, donde el fiscal tiene una ventaja en el procedimiento. Entonces, en este caso, nuevamente, se vira. Y al menos que yo tenga reglas categóricas, y a mí me gusta a veces las reglas categóricas porque evitan que se cuestione si algo fue por una consideración indebida. Me explico. Mucha gente puede pensar que esto se está haciendo no público porque es O'Neill, y que se puede plantear que esto es una manera de encubrir y que no salga a lo público las barbaridades que se plantean que él hizo. Pero por otro lado, tú podrías plantear, mira, es una regla absoluta que en los casos de agresión sexual y en ese tipo de casos simplemente nunca van a ser públicos, porque es que si no, nuevamente, en un momento el fiscal es el que plantea la importancia de la transparencia, de que el pueblo tenga acceso, y el acusado dice, no, mi derecho a un juicio justo, y en el próximo caso, en la misma sala, van a decir lo contrario. El fiscal va a decir, no, hay que proteger a la víctima, esto no puede ser, y el acusado va a decir, mi derecho a un juicio público. Y si vas a estar caso a caso, suena aleatorio a veces. El estándar es bien vago en cuanto a la exclusión de personas en sala, y lo leo literalmente. Previo a la orden de exclusión de personas de sala, el tribunal celebrará una vista en privado para determinar si la persona perjudicada
necesita esta protección durante su testimonio. No hay estándar. Así que realmente la juez tiene bastante flexibilidad, lo cual pues, puede ser bueno en ocasiones, puede ser desafortunado en otras. Desde el punto de vista también estratégico de la fiscal, pues no sé por qué lo pide. Puede ser que piensa que los testigos están muy vulnerables, puede ser que piensa... Que el testimonio no sea flaco. También podría ser. Es decir, hay muchas cosas que a veces porque los sustantivos se mezcla con la praxis y la estrategia. Desde el punto de vista sustantivo estamos claros que esto se hace para proteger a las alegadas víctimas. Desde el punto de vista de la praxis puede tener otras consideraciones, ¿verdad? Yo dudo mucho que la fiscal lo haga para favorecer al imputado. No, pero la impresión pública es importante, Julio. Claro, y claro. Y por ejemplo, yo puedo entender perfectamente que una víctima de agresión sexual va a ser más resistente a hablar cuando sabe que su tema es de notoriedad pública. No es que una agresión sexual de un vecino, que es terrible, pero cuando es de alguien poderoso es noticia, o sea que se va a saber más y mi resistencia a testificar es mayor. Pero eso va a conllevar entonces que todos los casos de la gente poderosa van a ser privados y el del vecino es el que es público. Esa es la parte que aún creo que el ordenamiento tiene que encontrar la manera de por eso tratar. pienso que en ausencia de un estándar claro y tomando en consideración la naturaleza del caso y los protagonistas, yo creo que la jueza va a requerir que la vista sea pública. Quizás no como una medida de buscar algún balance, entonces dice, bueno, no se transmite por televisión, pero la prensa y el público puede estar presente. Va a ser como una especie de justicia salomónica, es lo que yo espero que la juez imparta. Veremos qué pasa. Veremos. A una pausa y regresamos entonces con el plan o la falta de plan de Héctor Pesquera para combatir la criminalidad. Regresamos en unos minutos. Hace 100 años comenzó a trazarse un camino en San Germán, Puerto Rico. Con bases de fundación sólidas, se fue expandiendo. Buscaba apoyar el desarrollo y preparación del ser humano. Miles de caminantes lo han tomado y a través de cada uno de ellos crece, explora, evoluciona. Pasa por retos, triunfos y logros que lo fortalecen a cada paso. Hoy, el camino de la Universidad Interamericana continúa en los pasos de las nuevas generaciones y mira hacia el futuro con optimismo, ya que con una preparación sólida, avanzada y de valores, se transforma el camino de Puerto Rico. Universidad Interamericana, 100 años haciendo caminos. Para mí el estudiar en la Inter, específicamente en la Escuela de Aeronáutica, es progreso. Hoy día el piloto es más bien un administrador de los sistemas dentro de la cabina y esto requiere que el piloto piense y actúe de una forma diferente. Me siento segura que estoy recibiendo una preparación de alta calidad. Al final llegué a la conclusión de que si yo lo que quería era una carrera profesional completa, yo tenía que estudiar en la Inter. La Inter es una universidad con programas académicos que se adaptan a las necesidades educativas actuales. Somos una universidad que avanza rápidamente, a la par con los cambios tecnológicos y retos que presenta el siglo XXI. Somos una universidad centenaria que prepara los futuros talentos que guiarán el destino de la sociedad puertorriqueña. Somos la Inter, una universidad completa. Somos tu mejor elección. Regresamos a Pensándolo Bien, me acompaña Juan Carlos Vélez Santana, Tito Farinacci, que les habla Julio Fontanet, y estamos aquí tratando de pensarlo bien. Y nos corresponde ahora, como habíamos anunciado, hablar del plan o falta de plan de Héctor Pesquera. Puerto Rico vive momentos muy difíciles en este momento. Hay una alza en los asesinatos, unas alzas en las violaciones, en los secuestros. Calamiento, robo. Estaba la antigua superintendente, que ahora es comisionada, que estaba ocupando el puesto, que causó muy buena impresión al principio, pero hubo mucho roce entre ella y Héctor Pesquera. Pero evidentemente hay gente muy molesta, muy preocupada por lo que
mencionan que es la inacción, a veces el carácter no simpático de Héctor Pesquera, el salario de Héctor Pesquera, pero sobre todo la falta de resultados. Juan Carlos, ¿qué está pasando con esto? Bueno, lo que sabemos que pudiésemos decir que no sabemos porque no nos dan ninguna información, así que no sabemos prácticamente cuál es el plan, o uno pudiese estipular la ausencia de plan del secretario de Seguridad Pública, que es, por decirlo así, un superintendente por encima, y que hay unas áreas que yo tengo unos planteamientos en cuanto a eso, no vamos a tocar ahora, en el sentido de que hay otras áreas que están bajo la sombrilla. Hay un 19% de aumento conforme a lo que dice el periódico, los asesinatos, las violaciones, los escalamientos y los robos. Hay 26 asesinatos más que el año pasado, y de los 135 asesinatos se esclarecieron solamente 16 están en corte, así que estamos hablando de eso, menos de un 10%. Se plantea por el comisionado que ha habido una rebaja en el crimen basándose en los delitos tipo 1, pero los delitos que nos preocupan a nosotros como sociedad, que son los asesinatos, las violaciones, pero no se llaman violaciones, agresiones sexuales, los escalamientos y los robos, son los delitos que envuelven violencia y que ponen la vida en riesgo independientemente de, y son los delitos que en realidad nos dañan. No es que los demás delitos no sean importantes, pero ciertamente los delitos tipo 1, que tienen que ser, por decirlo así, los delitos menos graves, son delitos que sí están tipificados, que sí son importantes que se esclarezcan, pero precisamente por eso son delitos menos graves, en inglés misdemeanor, porque no revierten la misma peligrosidad para las personas y la sociedad no los ve con tanta dificultad. Se plantea por él que no se debe, que él no puede decir cuál es el plan, porque entonces las personas que están en la empresa criminal y las personas que cometen delitos, al saber el plan, pues pueden protegerse el plan, pero la realidad es que en Puerto Rico, por ejemplo, hay 1000 puntos y sabemos dónde están, y etcétera, etcétera, en el sentido de que tiene que haber un plan de alguna naturaleza. Por ejemplo, en un momento dado, Pedro Toledo cambió el plan en el sentido de que las patrullas patrullaban, valga la redundancia, con los biombos prendidos, y se pensaba que eso iba a ser un efecto de reducir el crimen. Posteriormente se planteó por otro grupo de que ese biombo le avisaba al delincuente, y entonces el delincuente no cometía el delito y dejara que la patrulla pasara. Pero el problema de aquí es que, por otro lado, el 58% solamente de los robos, conforme a la estadística, son esclarecidos. Y si hay un aumento en los robos y solamente se esclarecen el 58%, por lo menos hay un 40% que se fue a ajuste. Que eso plantea también otro problema que hemos discutido en otras ocasiones, en el sentido de que lo más importante, un factor importante para combatir la criminalidad es que no exista la impunidad, de que la persona sepa de que existe una posibilidad real de que va a ser procesado, porque de lo contrario, si no existe ese riesgo y no existe esa percepción del criminal, el criminal campea por su respeto, como está pasando ahora. Por lo tanto, es lógico concluir que si existe un porcentaje muy bajo de esclarecimientos de casos, eso va a propiciar una mayor incidencia criminal. Seguro, porque si yo cometo un delito hoy y no me cogen, pues lo sigo cometiendo, porque parto de la premisa de que no me van a coger. De hecho, la delincuencia en un aspecto parte de esa premisa de que nunca me van a coger hasta que los cogen. Pero también está el otro problema en el sentido de otros planteamientos que, claro, que son de la naturaleza de la civilización o de civilidad, en el sentido del planteamiento de que se matan entre ellos. Pero eso no es totalmente cierto, porque sabemos que cuando van a asesinar a alguien, que lo están haciendo por acecho, el que está disparando, que muchas veces no es un francotirador y en la mayoría de los casos no lo es, mata a personas inocentes. Así que decir que existe una baja en los crímenes, pues será para los que piensen eso. Y por otro lado hay otro problema, esas estadísticas del año pasado no son confiables, porque muchos delitos no se procesaron por la naturaleza de que no había energía eléctrica, no había comunicaciones. Y había gente que ni siquiera denunció la comisión de delito. No había dónde. O sea, no había dónde ir, y aparte de eso, tú no tenías transportación, no tenías gasolina, estabas preocupado por ponerle gasolina a la planta, así que si te robaron algo, o sea que incluso la estadística del delito tipo 1, que alegadamente bajo, no es correcta desde mi punto de vista, porque va a haber muchos delitos, por decirlo así, menos graves, de poca monta, que por el proceso y por el tiempo que hay que dedicarle, las personas no lo denunciaron. Por ejemplo, un compañero decía bien en la radio que si a ti te robaban los tapabocinas en esa época, tú no lo ibas a denunciar. Tú no ibas, por decirlo así, ir a perder tiempo al cuartel, y así con otro tipo de delitos. A mí me preocupan dos puntos que quiero rápido señalar. El primero es la visión tan miope que se tiene del concepto de prevención.
porque hemos fracasado como sociedad en los dos aspectos más importantes. En la verdadera prevención, que es todo lo que viene antes del día que ya decidiste tomar porque no es prevención que ya alguien tenía planes para hacer acto y no lo hace porque ve un biombo y espera 2 o 3 minutos. Eso no es prevención. No, prevención lo es comentan evitar que quiera tomar la acción. Y esclarecer menos todavía, porque nosotros vemos todos los CSI, pero ese elemento en Puerto Rico, olviden lo que no es como funciona. O sea que nos hemos limitado literalmente a que nuestro único plan va a ser un policía en cada esquina, porque no podemos prevenir todo lo que viene antes, no podemos esclarecer todo lo que viene después. Por ende, es un presente permanente que simplemente no funciona. Ahora, lo segundo que me preocupa mucho, que es por donde empezamos, y es que, los planes no resuelven nada solos, pero sin plan es imposible resolver algo. Y yo no sé qué es peor, saber que no hay plan o no saber si hay o no hay plan. Y yo no sé en cuál de las dos estamos en estos momentos. Si sabemos afirmativamente que no hay plan, que al menos es bueno para la transparencia, sabríamos, Claro. pero sabríamos que no hay nada. O es que ahora mismo estamos con los dedos cruzados de que es posible que haya un plan, no sabemos cuál es bueno, es malo. Y eso es terrible para una democracia, bien parecido a lo que dice Trump de sus planes militares, Sí. de que decir públicamente sus estrategias es decirle a ISIS su estrategia. En las democracias no funcionan así, porque ese de aquí, el punto es que la ciudadanía tiene la oportunidad de juzgar si tu plan de salud fue bueno, si tu propuesta educativa fue buena y si tu propuesta de combatir la criminalidad fue buena. Eso es como juzgamos a nuestros representantes electos, no sabemos lo que están haciendo. La senadora de San Juan, Zoela Boy, hoy en los periódicos salía una reseña de una crítica muy severa a Pesquera. Y era sobre ese tema, decía de que ese argumento de Pesquera de no hacer público que tiene un plan o cuáles son los pormenores del plan, alega Pesquera que no lo puede difundir porque entonces alerta a los criminales. Yo no creo que los criminales sean tan sofisticados. Y no se dan detalles, porque por ejemplo, en un momento dado se decidió ir contra, por ejemplo, en el caso de narcotráfico, contra los dueños del punto. Pero en otro momento dado el plan era atrapar al usuario para desalentar la compraventa en el punto. O sea que eso puede ser un plan, y eso no quiere decir hoy vamos a intervenir en el punto de Vista Hermosa, por decirlo así, o en cualquier caserío, porque ese detalle no es el plan. Eso ya es el asunto específico, pero el plan general en un momento dado era, pues vamos a procesar, por ejemplo, otro plan que ha habido, por ejemplo, en Fiscalía, pues no vamos a negociar ningún caso, por ejemplo, o vamos a negociar estos casos. Pues yo temo que es que se diga que no hay plan porque esta administración se ha caracterizado por su gran pasión por tener planes, al menos. La ruta del plan y la plan del ruta, pero es curioso que en este caso, que es un caso tan fundamental donde los planes, no meramente política pública, los planes, las estrategias para que la ciudadanía incluso colabore, apoye, porque si tú quieres un plan efectivo, si la ciudadanía lo apoye, pero la ciudadanía no puede apoyar lo que no conoce. Y no puede ser frasecita, o sea, el plan no puede ser frase en mano dura o talking points. Golpe al punto. No, tiene que haber realmente una estructura que implique sobre, no meramente qué vamos a hacer con los criminales, el tema de la prevención, el tema también de reconocerle a los policías unos derechos, unos días de enfermedad, porque los policías también un poco están muy molestos con esas horas extras que han trabajado, que no hay certeza de que se van a pagar. Y yo creo que los policías se merecen, como todo trabajador, esa certeza. Y importante también porque cuando vinieron policías de otros estados a los cuales no podemos decirle que no y gracias, a esa gente se le pagó. Al que no se le pagó fue a los puertorriqueños, porque a todas esas personas que vinieron, que uno pensaba que eran voluntarios. ¿Pero se les pagó con fondos de FEMA o fondos estatales? Yo no tengo el detalle particular, pero cobraron. Y trabajaron todas las horas extras y se les pagó. O sea, que no hubo una queja. O sea, en un momento dado se pensó que venían voluntariamente, pero no fue así. No, y muchos de esos policías venían para el tránsito, como no había semáforo. O sea, no eran para procesos investigativos de esclarecimiento de casos criminales, era más bien apoyo a la policía, sobre todo en las luces, en los semáforos que no habían. Yo recuerdo porque por los suburbios donde yo vivo, donde quiera había norteamericanos, oye, unas horas muy difíciles y uno muy agradecido, seguro. Pero realmente no eran para investigar casos criminales. No, pero el planteamiento que yo hago es que no se que a los nuestros, que son los que se fajan día a día y los que tienen el riesgo, porque ellos vinieron a colaborar, pero ya se fueron. El que está aquí se quedó. La transparencia es doblemente importante, porque uno, la transparencia siempre es buena. Es bueno saber los planes de salud de tu gobierno, educativo de tu gobierno y de energía de tu gobierno, fantástico. Eso aplica igual. Pero aquí hay un elemento adicional porque es el poder. Es lo más cercano al poder armado que tiene el gobierno en Puerto Rico. Y si como la Fuerza Armada puertorriqueña, que es nuestra policía, que son decenas de miles, no creamos, ¿cómo es que van a operar? Eso es un secreto. Eso me acuerda la frase famosa de la guerra de Vietnam, donde dijeron, wars are too important to be left to generals. O sea, esto no puede ser por definición secreto, porque si no, la ciudadanía está a la merced
de un plan secreto, no de salud o de educación, de que por sí es malo, sino de seguridad, que es que dónde está nuestra milicia, lo más cercano que tenemos de milicia en Puerto Rico, cómo va a operar, y la ciudadanía tiene que tomarlo por fe. Bueno, no puede ser. ¿Cómo se utiliza el poder armado del Estado? No puede ser producto de la fe. Y el otro asunto es que no podemos partir de la premisa que el análisis que hacemos nosotros no lo están haciendo las personas que delinquen. Así que si ellos piensan que no hay un plan, pues dicen, pues estamos en la libre. Y el problema es que si nosotros nos comparamos hoy a cómo nos sentíamos antes de María, pienso que nos sentimos todos más inseguros, ¿Seguro? más temerosos de la criminalidad. Sí. Y a mí me parece que Pesquera realmente tiene mucho que explicar. Y sus actitudes tampoco han sido las mejores. El hecho de que tiene ese salario, como mencionamos anteriormente, yo creo que también como que nos permite exigirle un poco más, ¿verdad? Bueno, y habiendo aquí excelentes personas que han estado policías de carrera que pueden hacer ese trabajo. Entonces yo creo que a Pesquera no le queda mucho tiempo como jefe Bueno, habría que ver qué o pase con el comisionado este de asunto, seguridad. habría que ver qué pase con el choque que se plantea, que viene por ahí más adelante, con relación a lo del monitor federal. Oh. Porque también es importante destacar que cuando estaba la superintendente previa, Michelle, que tenía una visión más, había por decirlo así, una especie de armonía Sí, con el monitor federal, porque ella estaba incluso implementando las directrices que había dado el honorable juez El Pi con relación a la... Lo que ha dicho Pesquera es que esta persona está mintiendo. Es decir, Pesquera ha dicho que la información que está dando el monitor es falsa, que realmente está haciendo una representación incorrecta ante el juez Gustavo El Pi de las cosas que está haciendo la policía, es decir, están en plena confrontación. Bueno, y eso plantea dos cosas. Si yo digo que alguien está mintiendo o esa persona efectivamente está mintiendo, estoy mintiendo yo. Pero eso se resuelve bien sencillo. Y uno conociendo más o menos la trayectoria del juez El Pi, eso se le preguntaba a juramento y se arriesgará uno de los dos al perjurio, pienso yo. Bueno, yo pienso que la situación para Pesquera está muy difícil. Tiene a todo el mundo en contra. Tenía a Michelle en contra. Los senadores y los alcaldes están recriminando su indolencia ante sus reclamos de seguridad y ante la alta incidencia criminal. Está en guerra frontal con el monitor, ¿verdad? Con la persona nombrada por Gustavo El Pi para el monitoreo de la policía. Así que me parece que le quedan muy pocos aliados. Por eso es que yo realmente pienso que le queda muy poco tiempo ostentando ese puesto. Y pienso que esta confrontación con el monitor puede ser realmente el golpe final. Pero bueno, nunca veremos. sabe, porque también está el detalle de cuál va a ser la postura del señor gobernador en el sentido que ha pasado en otras circunstancias con otros jefes de agencia donde los ha protegido hasta que ya no tiene alternativa. Pero esto es de Guatemala a Guatepeor, porque aunque si efectivamente le queda poco, eso significa que habrá un tiempo que la policía estará descabezada, hay que empezar otro nuevo plan para reorganizar el plan anterior, y es una situación que ninguna alternativa pinta muy bien, pero sin duda lo que no puede ocurrir es la inercia. Y ahora mismo la impresión que se tiene es que el plan es cruzar los dedos y que esto de alguna manera se resolverá solo. No, y ojalá pudiéramos estar hoy discutiendo el plan, los méritos o deméritos del plan, y no especulando o discutiendo estos problemas, porque yo creo que hay que atenderlo, que hay que presentar un proyecto, entonces, un proyecto de plan, ¿no? Un plan como tal, y entonces estar discutiendo aquí con los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven los pros y los cons del plan, pero lamentablemente seguimos oscuros y seguimos entonces con este proceso especulativo, pero evidentemente quejándonos del escenario que estamos viviendo. Pues bueno, el tiempo nos traiciona. Muchas gracias, Juan Carlos, Tito, por estar con nosotros. Juan Carlos sustituyendo a Tati Fernó, Tito a Carlos Ramos. Así que nos vemos la semana que viene, el próximo jueves a las 12, aquí desde Restaurante Arrope Inter, en la Facultad de Derecho, en otra nueva edición de Pensándolo Bien. Será hasta entonces y buenas tardes. Buenas tardes.